Sí, presidente. Al Consejo de Gobierno sobre qué actuaciones va a impulsar en materia de puertos de competencia autonómica durante 2016. Gracias, señoría. Señora consejera, está en uso de la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Pues entre las actuaciones que vamos a abordar en el año 2016 tienen especial importancia porque son muy demandadas por los puertos, las que tienen que ver con el aseguramiento de calados de los mismos, los dragados. También se realizarán reparaciones de instalaciones que han sido dañadas por los temporales al objeto de dejar estas infraestructuras con un adecuado nivel de servicio. Otra partida a la que pretendemos atender y a la que se pretende destinar una parte relevante de la inversión es la renovación de alumbrado que ya tienen cierta antigüedad y precisan de ellos, y tenemos también previsto realizar pequeñas actuaciones para mejorar el servicio tanto de embarcaciones profesionales como deportivas. Asimismo, incluiremos algunas partidas para renovar elementos y para mejorar elementos acabados de elementos auxiliares de las instalaciones portuarias, pero que también son necesarias, y lo haremos, pues como no puede ser de otra manera, optimizando los medios propios y en aquello en lo que no lleguemos, pues recurriendo a medios ajenos. Gracias, señora consejera. Señora Pérez, tiene la palabra. Bueno, yo quiero ahora también iniciar con su última frase. Me dijo antes que me había pasado 4 pueblos. Y yo también voy a iniciar esta comparecencia diciendo que usted se pasa 24 pueblos, porque 24 pueblos son los concejos que tienen puerto. Yo le preguntaba que cuáles eran las actuaciones y, sobre todo, por la situación de prórroga a la que ustedes nos han abocado. Le digo esto porque en su proyecto presupuestario, el cual ni se atrevieron a presentar, aun estando tan seguros de que era correcto a los intereses de los asturianos, ni se dignaron a contemplar su modificación, pese a la petición de todos los grupos parlamentarios, o casi todos. Para evitar esta prórroga, ustedes solo contemplaban, en el apartado de inversiones para nuestros 24 puertos, una cifra que me da hasta vergüenza decirla, 1.200.000 euros, que si la dividimos entre los 24 puertos nos sale un total de 50.000 euros por puerto. Ni papipas. Y de aquí habría que descontar, pues no sé, usted contemplaba 12.000 euros para la compra de una furgoneta, 80.000 para reparar la draga La Nalona. Coime, y usted me habla que una de sus prioridades es el dragado, pues primero tendrán que reparar la Nalona. Vigilancias ambientales otros 80.000, elementos de transporte 12.000, adecuación de oficinas de celadores 10.000. Todo cosas muy, muy, muy necesarias. Resumiendo, quedaría 1.000.000 de euros para 24 puertos, 40.000 euros por puerto. ¿A usted le parece de recibo? No hay ni para mantenimiento. Esto resume su interés y el de su Gobierno en la política de puertos. Ahora me dice que debido a la prórroga no se puede hacer más. Falso. Después de las promesas electoralistas de proyectos faraónicos, dígame qué actuaciones figuraban en el proyecto que no llegó a presentar. Se lo digo yo, ninguna. Desde el PP le afirmamos que usted no tiene ni planes, ni proyectos, ni nada. La falta de interés de este Gobierno por los puertos y los concejos donde se encuentran, que es algo más que orillas entre las que tender una pasarela, es total. Usted y su Gobierno pasan de los puertos, una de las características emblemáticas de nuestra región, como uno de los motores económicos de la misma. Siempre se lo digo, doble componente, pescador y turístico. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos de inversión y mantenimiento que el resto de los asturianos. Es más si cabe, porque la situación se agrava cada vez que hay un temporal, algo normal en Asturias, pero si encima no hay una política adecuada en cuanto a mantenimiento, los desastres son inasumibles. Hablando de desastres, su gestión y la del segundo de a bordo, marineramente hablando, el señor Pertierra, que parece que solo se ocupa de carreteras. Y eso por decir algo, de las que no den probleminas, porque de mantenimiento tampoco. Debe ser que añora su estancia como director general de carreteras con el famoso Pepiño Blanco, aquel que se reunía por las gasolineras. A este paso que le van a dar la medalla del Argallo a este hombre. No le puedo hablar de todos los puertos por falta de tiempo, pero Luarca, gravísimamente dañado, importante turísticamente, importante desde el punto de vista pesquero, vende más de 2 millones al año, donde no se ha invertido nada en la mejora de este puerto. Y su plan fantasma prometía 22 millones de inversión, para llorar. Pues hay unos boquetes de parte a parte. Prometa acciones concretas, pero reales. Mantenga lo que hay.
no ande tapando boquetes cada vez que hay un pequeño temporalillo. En Luarca hay tripulaciones de Perú, de Cabo Verde, que pernoctan en los barcos, señora consejera, y el acceso se hace mediante chalanos, peligroso y del siglo XIX. En Cudillero lo dejaron a medias. Y, sobre todo, lo que hay que tener es una idea clara de lo que se quiere y a dónde se quiere ir. Rematar lo que se empieza y no ir como las pitas, un poco de aquí y un poco de allá. Y al final, nada, vuelta a empezar. Despilfarro, sobrecostes, algo muy de su estilo, como el Musel, echar la culpa a los temporales y a los demás, y todo por no ser capaz de traer un proyecto de presupuestos serio. Porque se sabe que algunas cosas al cocer menguan, pero en su caso casi desaparecen. Con esta perspectiva, al paso que va su gestión en puertos, el calentamiento global los habrá sumergido. Y entonces no tendremos otra cosa que sus promesas y las de su gobierno. Detrás de la mentira del anterior plan de puertos, consejera, usted ahora nos regalará otro álbum de cromos con sus proyectos, o más bien ocurrencias. Señoría, vaya concluyendo. Voy terminando, presidente. Sin base técnica ni presupuestaria, ni consenso alguno con los vecinos afectados. Y luego se les llena la boca creando una consejería de participación ciudadana. Me río yo. ¿Sabe lo que le dirían en muchos de estos puertos? Ve y bañate, consejera. Y desde el PP lo que le decimos es dimita, consejera.